Bien, hoy voy a hablar sobre el gobierno, más bien dicho, la restauración democrática. Y para ello, el gobierno, bueno, esta fase va a empezar con el gobierno de Fernando Belón de Terry. Hola muchachos. Bien, va a empezar con el gobierno de Pelón de Terry desde 1980 a 1985. En este gobierno, el Belón de Terry asume la presidencia con un 46% del voto popular. Sí, no estaba tan aprobado, pero así asumió pues a lo que sería la presidencia. Y en esto, él en su gestión habló demagógicamente sobre que iba a implementar 1 millón de empleos, que al final nunca se cumplió. De hecho fue peor todavía, ¿no? Bien, en su gobierno restauró las elecciones democráticas en 1980 y en 1983, las elecciones municipales. Bien, él quería hacer una concertación nacional, pero solamente el partido este, cristiano era el que lo apoyaba, porque el otro partido, que sería el Partido Popular Cristiano, sería el quien lo apoyaría, el único partido, porque el otro partido, junto con Acción Popular, se sumarían a la oposición. Y bueno, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular eran los dos grandes del Congreso, ¿no? Porque tenían la mayoría allí. Bien, en su discurso del 28 de julio de 1980 anuncia la devolución de los documentos confiscados a la prensa, porque él creía en la prensa, en la libertad de la prensa, ¿no? Y eso, él hacía pues... Espérate. Bien, él también pone en disposición la Constitución de 1979 con el funcionamiento del Ministerio Público, el Tribunal de las Garantías Constitucionales y también los organismos regionales de desarrollo, que sería la ORDE. En las elecciones de 1980, en su mayoría fueron ganados por Acción Popular, y en Lima el que se elige como alcalde es Eduardo Orrego, del mismo partido, que sería de Acción Popular, ¿no? El 18 de mayo de 1980, en Ayacucho, empieza lo que sería el movimiento del Partido Comunista del Perú, conocido también como Sendero Luminoso. Este partido pues se produce en Lima, con digamos, con la llevada de como jefe del, del hombre de Abigail Guzmán Reynoso. Sí, Reynoso, ¿no? Sí, Reynoso, Abigail Guzmán Reynoso, que él fue quien fue presidente, digo, disculpen, fue profesor de filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con una idea maoísta y también con una influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Porque la Revolución Cubana tuvo pues una trascendencia y ellos querían hacer lo mismo, pero pues no resultó siendo lo mismo. En esto se levantó pues en Ayacucho, teniendo una mucha influencia, llegando hasta Lima con las explosiones de las cochebombas, ataque a las instituciones, asesinato de autoridades, políticos y muchos otros personajes pues que estaban involucrados a la política, ¿no? Pero eso también lleva como la parte sierra, como ubicado en Ayacucho, pues al asesinato de campesinos inocentes. Esto va a ser mucho peor cuando en el gobierno de Belón de Terry, pues él va a enviar, como digo, militares para que puedan pues aplastar este partido comunista. Y lo que va a suceder es que Sendero Luminoso se viste de campesinos, y cuando los militares llegan no saben quién es terrorista y quién no es terrorista. Y la cosa es que empiezan a matar a muchos campesinos inocentes pensando que son terroristas. Esto lo llevó a su mala reputación, y Abigail Guzmán tenía un poco de razón, porque decía que el centralismo que estaba en Lima era muy... Bueno, solamente se enfocaban en lo que sería Lima, la parte norte,
costa y la sierra no se tomaba mucho en cuenta y se tenía razón, ¿no? Porque cuando sucede la tragedia de Uchurajay, cuando unos campesinos confunden a unos periodistas, ¿no? Cuando ellos iban con sus cámaras y con la bandera de Perú, de rojo y blanco, pues ellos pensaron que ellos también eran terroristas y los campesinos lo mataron, ¿no? Y esto fue algo muy importante, digámoslo así, porque en este contexto hay que decir de que ni siquiera el campesino de la sierra no sabía qué color era la bandera peruana. Y eso quiere decir que, pues, bueno, la parte sierra estaba totalmente alejado, ¿no?, de la realidad peruana, porque hasta un punto donde no saben la diferencia entre una bandera y otra es brutal, ¿no? Porque imagínate, ¿no? No diferenciar el bandera de tu país y la bandera de un grupo comunista. Pero esto fue lo que realmente que sucedió, ¿no? Porque los campesinos habían pensado de que era, pues, terroristas y al final terminaron, pues, matando a los periodistas. Esto fue reportado por un periodista Morales al cuartel de Cabitos cuando había el jefe militar. Pero esto, después de unos años, el periodista apareció asesinado, desaparecido, muerto, no se sabe nada. Fue asesinado, creo que sí, sí. Y después de esto, parece que el jefe de Estado pues ordenó la matanza de todos los campesinos. Y después de unos días pasando, de un tiempo, los campesinos desaparecieron y no se sabe si fueron eliminados, asesinados, no se sabe, ¿no? Pero eso es una de las fuertes, digamos, maneras de que el Estado tenía un centralismo que sería pues en la parte costeña, ¿no? Y en la parte sierra estaba pues terminado. Bien, esto lleva a que también tuvimos un conflicto en el 83 con Ecuador por el Falcho Paquilla, ¿no? Por la cordillera Cóndor, que antes, en el gobierno anterior, no de Terra, sino había pues un límite con Ecuador para que ya no tuvieran conflictos, pero Ecuador deja un sitio pues de la cordillera del Cóndor como una excusa para que puedan anexar otro terreno más, ¿no?, para quitar a Perú. Y lo que va a suceder es que ellos van a anexar el territorio peruano ya porque habían pasado y pues van a decir de que eso es un territorio ecuatoriano, pero pues el gobierno peruano manda al ejército, lo va a hacer retroceder y termina ahí. Y también pues se demarca el territorio porque era la cordillera de Condo, pero también fue llamado el falso Paquilla, ¿no? Y después de ese incidente viene la fuerte corriente del Niño, el fenómeno del Niño que ocurre en la parte norte, dejando muchos damnificados, personas sepultadas, la producción totalmente bajó y con esto viene pues una degradación económica porque en la parte capital y en la parte sur ya los productos ya no pueden ir y esto sucede de que las carreteras han ido pues bueno, fueron prácticamente destruidos por las corrientes de la lluvia, ¿no? Y después de esto viene pues lo que sería el aspecto económico, más en las reformas neoliberales, pero después de esto lo que prácticamente convierte a Perú fue la caída del INTI, ¿no? No, disculpe, no era el INTI, sino era no es el INTI que se degrada, sino después el INTI se crea con el gobierno de Melón de Terry también, pero no es pero la moneda que en ese momento estaba, pues se empieza a devaluar. Pero también de esto viene con estas reformas neoliberales fueron dadas con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para un pago de la deuda externa, pero lamentablemente es que esto no va a funcionar porque con el fenómeno del niño y todos los conflictos sociales internos, prácticamente ya no se va a poder ir de la manera que se pensaba, ¿no? Y prácticamente la inflación viene, ¿no?, sobrepasando el 100%. También esto estaba apoyado por sus ministros Ulloa, Kuczynski, Rodríguez, y todo ello viene una crisis económica
y la recesión económica y el desempleo masivo de la gente, y con esto viene prácticamente las huelgas, las protestas, el conflicto social del terrorismo, y bueno, el gobierno está prácticamente, digamos, en una crisis política muy grave, ¿no? En este caso vamos a nombrar algunas de sus obras que fueron importantes, como por ejemplo la culminación de la carretera marginal en la selva, el central hidroeléctrica en Machu Picchu, la creación del Consejo Nacional, que sería el CONCITEC, y también estaría la creación de la nueva moneda que sería el INPI, ¿no? También está el central nuclear de Guarangal, la visita del padre Juan Pablo II a Ayacucho, que también fue por el terrorismo y por todo eso, ¿no? Pero eso nada más, hay muchas partes que ya, bueno, en este gobierno más que nada es la crisis económica, social, las huelgas, las protestas son los que van a prácticamente paralizar este gobierno. Y pues después de eso, el 14 de abril de 1985 se llama elecciones, y el que va a ganar, ¿no?, es más ni menos que Alan García. Bien, ahora entrando al gobierno de Alan García, que fue entre 1985 a 1990, un periodo de 5 años. En su gobierno, pues Alan García entra tras haber ganado a Alfonso Barrantes, que anteriormente había sido alcalde de Lima, ¿no? Eh, que de hecho tenía digamos, una parte popular muy masiva, ¿no? Pero al final, de alguna manera, ganó Alan García. Alan García entró pues a la política de gobierno peruano, con un modelo de economía heterodoxa. Para que puedan entender esto, en el gobierno anterior, la política económica era de manera ortodoxa. Y bueno, la diferencia de esto es, ¿cómo les puedo explicar? De la siguiente manera, ¿ok? La manera de la economía ortodoxa quiere decir que todo se mantiene tal como está, que de alguna manera la política no tiene que ingresar a la economía, no tiene que afectar. La economía está aquí y la economía y la política está aquí. Ambos son diferentes, no tienen, digamos, un punto de choque o algo así. La economía trabaja por sí misma independientemente del Estado. ¿Qué pasa cuando es heterodoxo? Cuando es heterodoxo es que los dos se juntan y, pues bueno, tienen que trabajar, ¿no? Pero anteriormente la economía era de esta manera porque les había funcionado y porque esto estaba yendo bien. Pero Alan García pues entra a la presidencia y dice que la economía pues intenta manipular la economía junto con los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Pues los 12 apóstoles son las familias del poder económico, ¿no? Son 12 familias, prácticamente son un pequeño grupo que antes habían sido convencidos por Alan García pues para poder tener la economía. Bien, él empieza a hacer lo que serían los subsidios y la monopolización de las empresas nacionales y lo que estaba dentro del territorio, porque él decía que lo que al Perú, para llevarlo adelante, era que el Perú tenía que ser un país independiente, no dependiente, y de esta manera su ideología pues era que el Perú tenía su propia economía, ¿no? Y para ello, en la parte internacional, el FMI, que sería el Fondo Monetario Internacional, al Perú lo pone como un país inelegible, lo que quiere decir que ninguna parte de la parte internacional viene a invertir, nadie quiere pues, digamos, apoyar al Perú, porque el Perú se negó a pagar las deudas del 10% de las exportaciones. Y también se crea el dólar MUC. ¿Qué es el dólar MUC? El dólar MUC son una manera de comprar dólares. El Estado compra dólares al extranjero, digamos, en
3 soles, ¿no? ¿Cuánto está el dólar ahorita? Creo que está 3,70, 3,80, algo así. Pero la cosa es que el Estado compra esos dólares al extranjero y los trae al interior, pero aquí este dólar se vende a un menor precio, que en este caso sería pues compra 3,50 y en el país lo vende a 3 soles, que serían pues mucho menos, o lo venden a peor, aún menos, ¿no? 2,50 lo venden, un sol menos. Y lo que pasa es que para esto las familias del poder económico pues se benefician mucho porque ellos pues en vez de comprar dólares, antes les costaban 3,50, ahora pueden comprar esos dólares solamente a 2,50, que se les sale mucho más, ¿no? Pero ¿qué pasa con un sol que se pierde? Pues el Estado empieza a subsidiar. El subsidio y la nacionalización va a ser los peores fracasos, por así decirlo, de Alan García, porque con esto es que nosotros vamos a llegar a la hiperinflación. Los subsidios lo que quiere decir es que, por ejemplo, un kilo de arroz está costando ahora, digamos, 5 soles. eh, y esto va a empezar a subir, ¿no? Porque, diga, por las estancaciones económicas, de no hay inversión, no hay industria, por lo que sucede que no hay mucha producción, y como no hay mucha producción, el consumo y la demanda suben y los precios suben. Cuando los precios empiezan a subir, el, por ejemplo, cuando era 5 soles el kilo de arroz, ahora va a estar 7 soles. Pero el Estado lo que va a hacer es el congelamiento de precios. ¿Qué quiere decir congelamiento de precios? Que el, el ama de casa va a ir a comprar a la tiendita y solamente el arroz va a estar 5 soles y lo compra 5 soles. Pero la cosa es que el arroz ya está a 7 soles, pero ¿qué pasa con esos otros 2 soles? Y esos son los subsidios, porque el Estado paga esos otros 2 soles. Pero esto va a ser una repercutir en la sociedad pues como algo bueno, ¿no? Algo chévere, ¿no? Pero con esto se va a agotar prácticamente lo que serían las reservas internacionales del Perú. Y cuando esto sucede, ves que los productos van a empezar a subir de 7 a 10 y el gobierno ya tiene que subsidiar 5 soles. Y esto pues prácticamente empieza a gastar mucho dinero, ¿no? Empieza a gastarse mucho dinero y eso es prácticamente malo. Pero así sucesivamente, los productos van a empezar a inflarse prácticamente hasta niveles grandes y el Estado no va a poder subsidiar. Pero por un tiempo el subsidio estaba yendo bien, ¿no? Porque costaba 10 soles y la persona tenía que pagar ahora 7 soles y los 3 soles el gobierno lo pagaba, lo subsidiaba, ¿no? En esto es cuando viene pues como decir que el peruano pues estaba bien, ¿no? Bien feliz estaba, ¿no? En ese entonces estaba bien feliz, pero pues detrás de toda esa felicidad estaba pues todo prácticamente un crisis económico por el Estado, ¿no? Porque prácticamente se estaba agotando las reservas internacionales y cuando estos se agotan, Alan García pide a los dos apóstoles para que puedan volver a invertir, porque él había invertido pues en lo que sería el dólar MUC, pero pues como son de poder económico y son gente que sabe de la economía, pues prácticamente dice que el Perú se va a ir pues, prácticamente a malas en lo económico, entonces dicen que no. Y pues prácticamente es como sería una traición a Alan García y lo que sucede después de esto es que viene la hiperinflación porque no hay gente que pueda invertir en la producción del país y también empieza los desempleos y todo ello y pues prácticamente ahí es donde entramos a la hiperinflación, no hay inversión, no hay producción, entonces prácticamente pues todo empieza a inflarse, ¿no? Los productos empiezan a subir, todo va a empezar a subir prácticamente como te digo, la inflación galopante, los paquetazos, ¿no? Y aún peor cuando el gobierno de Alan García pues decide imprimir billetes, que al final prácticamente fue en vano porque con esto se agravia y llegamos a los niveles de la hiperinflación más altas en la historia de nuestra política peruana, llegando hasta niveles de los 8.000% de la inflación. Y esto prácticamente produce escasez, muchas colas en las
en los lugares para comprar productos, ¿no? Y todo esto va a tener una escasez muy fuerte, ¿no? Y también está, pues no olvidemos, el grupo MRTA y el grupo de Sendero Luminoso, ¿no? El MRTA es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Que se habían instalado y que estos pues empiezan a tener mucha controversia en la parte sur, en la parte sierra, ¿no? Con los asesinatos en Guanta, los asesinatos de Cangallo, Cayara, Guaya, Tiquigua, Jomarca, Paucuyo. Estos lugares pues prácticamente son damnificados por el movimiento de Sendero Luminoso. Y también estos llegan a Lima empezando a tener tragedias prácticamente causando muertes humanas de inocentes. Y ya esto es, bueno, ¿no? Eh, un crisis social, ¿no? Porque en la parte sur estaba prácticamente el terrorismo dominando, ¿no? Todo el terreno, que fue como más de una década que el gobierno pues prácticamente no pudo retroceder a los a los terroristas, ¿no? Por así decirlos. Y esto pues trajo prácticamente pobreza y mucho retraso en lo que sería pues entrar a la modernización en la parte sureste y hasta hoy en día pues eso repercute en la gente, ¿no? Y bueno, la pobreza sigue siendo pues de los campesinos, ¿no? Y bueno, en ese entonces pues prácticamente fue abolido y por los terroristas, ¿no? Bueno, prácticamente dominados, ¿no? Y pues eso fue lo que sucede en el gobierno de Alan García. Prácticamente con esto llegamos a la hiperinflación y después en sus obras estarían el inicio de la construcción del tren eléctrico que al final no se terminó, no se concluyó. La segunda etapa del proyecto de Chavimochi y la segunda etapa del proyecto de irrigación que bueno, ¿no? Se empiezan en su gobierno. Al final pues tuvieron algo bueno, ¿no? Por otra parte se creó el PAI, ¿no? Programa de apoyo temporal para el sector más pobre. Después está la ley de, ¿cómo le digo? La ley de comunidades campesinas de la selva. También están las bases regionalizaciones, la ley de base regionalización. Esto pues es que supuestamente tenía que ser independiente, autónomo, de manera autónoma, pero al final económicamente dependían de Lima, ¿no? Por ejemplo, ponían, pues esta base lo ponían en Ayacucho y la economía no era de Ayacucho, sino dependían de Lima. También está el Frente Fredemo, que al final va a ser el representante Mario Vargas Llosa, el escritor muy conocido de Perú, que se va a lanzar pues para las nuevas elecciones de 1990. O sea, se va a lanzar con el Partido Democrático Fedemo, que sería pues Frente Fede Democrático, ¿no? Que sería su sigla, y se va a enfrentar más ni menos al Chinito Fujimori, eh, que supuestamente pues se suponía que Mario Vargas Llosa iba a ganar estas elecciones, pero el Chinito pues con su lema muy, como les digo, con su lema muy, bueno, me he olvidado, disculpe, pero ¿por qué gana Fujimori? Pues es por el hecho de que el Perú ya estaba harto de los partidos tradicionales. Perú ya estaba ya hasta hasta el colmo ya con tantos partidos políticos que lo que hacían era pues prácticamente uno que otro crisis político, económico, social, y todo esto pues el Perú ya quería una nueva política, ¿no? Entonces apareció el chino, bueno, y el Perú dijo, pues, bueno, vamos por el chino, ¿no? Y como el chino era algo nuevo, ¿no? El Perú pues para el Perú fue algo prácticamente nuevo, ¿no? El chino llegó y dijo, eh, bueno, vamos a hacer pues con la libertad, trabajo y esfuerzo, creo que era su lema de Alberto Fujimori, hace que el Perú pues confíe en las manos de él, ¿no? Pero pues Mario Vargas Llosa supuestamente tenía que ganar, pero al final no pudo ganar.
y bueno, se va pues a la presidencia el señor Fujimori, y con esto termina pues lo que sería el gobierno de Alan García. Al final Alan García sí subsidió mucho, mucho, mucho por casi todo su gobierno, porque él quería volver a un segundo gobierno y quería pues hacer quedar a su gobierno como algo bueno, ¿no? Que había hecho cosas buenas. Y lo logró, ¿no? Porque vuelve después a gobernar en una segunda vuelta. El Alan García pues vuelve nuevamente al poder, pues le funcionó, ¿no? Porque el peruano se olvida, pero se olvida rapidito nomás. Y también en su gobierno de Alan García es donde pues el Inti es reemplazado por el Sol de Oro, ¿no? También para que puedan tener una, una idea, ¿no? De su gobierno. Y esto sería prácticamente lo que sería su gobierno de Alan García, ¿no? Que se destaca por la hiperinflación que sucedió por los subsidios que esto generó, ¿no? Y la nacionalización de las empresas y las industrias peruanas por no depender del extranjero, ¿no? Que bueno, tenía una buena idea, pero pues no se puede ser independientes prácticamente del Perú si es que tú no tienes el apoyo del poder económico, que prácticamente fue lo que sucedió con Alan García, ¿no? Gracias.